Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El Senado Galáctico era un monumento al orden y un faro de civilización que se alzaba en el corazón del universo conocido. Allí, entre las enormes agujas de un espacio neutral, cientos de especies se reunían bajo la ilusión de la paz. Sus voces tejían una delicada red de política frágil y engañosa, un interminable intercambio de palabras diseñado para retrasar la acción en lugar de promoverla. Durante años habían debatido sobre la expansión del dominio Ser. Durante años, observaron cómo sus planetas ardían, cómo jugaban con las especies y cómo el puño de hierro del dominio se extendía cada vez más a través de las estrellas. Había habido susurros, advertencias de los desesperados y llamadas de auxilio de los conquistados. El Senado no hizo nada. Hasta que un ser humano entró en su cámara y rompió el silencio para siempre. No era un embajador. No traía pergaminos, tratados ni peticiones de clemencia. El capitán Elías Vaz, un nombre desconocido para la mayoría de los dignatarios galácticos, había llegado solo. Su sola presencia era un ultraje, violaba el protocolo, pues se trataba de una especie sin invitación, un representante renegado de un planeta que muchas de las razas más antiguas aún consideraban primitivo. Pero no fue su presencia lo que sumió la cámara en un silencio atónito, sino lo que llevaba consigo. La cabeza cercenada del emperador Branín cayó al suelo con un sonido húmedo, rodando por la inmaculada superficie de mármol. Los grotescos restos del gobernante Ser, con su corona hinosa todavía goteando y sangre, se detuvieron ante el enorme podio del orador supremo. El ambiente cambió. Al principio no hubo gritos ni reacciones inmediatas, solo una quietud que atrapó a la asamblea como la garra de un depredador. Incluso los senadores Ser, orgullosos y arrogantes en su posición, no lo habían previsto. Su emperador había sido inmortal para ellos, el tirano incuestionable que había gobernado durante más de un siglo. Y, sin embargo, allí estaba, silencioso, sin vida, exhibido como una ofrenda de guerra. Entonces llegó la tormenta. 100 voces estallaron de incredulidad, indignación y horror. Las fuerzas de seguridad se apresuraron, armas desenfundadas. Nadie disparó. Los senadores del dominio Ser chillaron de furia, sus mandíbulas rechinando al unísono, mientras sus cuerpos cubiertos de exoesqueleto temblaban de rabia. Vaz no se inmutó. Permanecía en el centro del caos, una figura implacable en medio de la discordia que se cernía sobre él. Los restos maltrechos de su traje de combate revelaban la guerra que había librado para llegar a este momento. Sangre humana y alienígena se había secado en los pliegues de la tela reforzada. Sus ojos oscuros e implacables escudriñaban la sala como los de alguien que había contemplado lo peor de la galaxia y había elegido, contra toda probabilidad, seguir luchando. Finalmente, su voz cortó el estruendo, más fría que el vacío que había más allá de aquellos muros. La humanidad no ruega, no se arrodilla y no olvida. Esas palabras provocaron un efecto ondulante en la asamblea, llamando la atención de quienes seguían demasiado atónitos como para reaccionar. El Senado había considerado a la humanidad como una rareza, una especie audaz e impredecible durante mucho tiempo. Esto era una prueba abrumadora. Nos ignoraron cuando invadieron nuestras colonias, continuó Vaz. Observaron cómo convertían a nuestro pueblo en esclavos y cómo quemaban nuestras ciudades desde el espacio. El Senado no hizo nada. Pedimos ayuda y respondieron con silencio. Su bota se movió apenas, empujando la cabeza del emperador Ser para darle énfasis. Así que actuamos. Una representante de la colectiva T, conocida por su diplomacia mesurada, se inclinó hacia adelante con inquietud mientras sus tentáculos se enroscaban. Has asesinado a un gobernante soberano, lo que constituye una violación directa de la ley galáctica. Los labios de Vaz se curvaron en algo que quizás habría sido una sonrisa de no ser tan afilado. El dominio Ser jamás se preocupó por sus leyes, y tampoco lo hizo el Senado cuando le convenía. Uno de los delegados Ser, cuyo exoesqueleto brillaba con un tono carmesí imperial, siseó a través de sus mandíbulas afiladas. Has cometido un acto de guerra, humano. Serás borrado de la existencia por esto. ¿Guerra? Repitió Vaz, dejando que la palabra se asimilara antes de responder. Esto no es guerra. Es justicia.
La cámara se dividió. Algunos senadores susurraban entre ellos, observando a Baz con recelo renovado. Otros, en particular los de razas que habían sufrido largo tiempo el yugo del dominio, se miraban con expresiones que no se atrevían a pronunciar. El orador supremo, un ser de antigua sabiduría cuya forma cristalina reflejaba la confusión reinante, alzó un brazo reluciente. Capitán Baz, ¿entiendes las consecuencias de tus actos? Baz sostuvo la mirada de aquella criatura antigua. Las entiendo mejor que nadie. La voz del orador resonó por la cámara, un zumbido profundo que acarreaba el peso de milenios. Entonces comprendes que este Senado no puede respaldar un acto de asesinato no autorizado, sin importar los pecados de los ser. Ha sido un acto ilegal de agresión. El dominio tiene todo el derecho de buscar venganza. Los senadores ser gruñeron en señal de aprobación. Baz no se inmutó. Pues que lo hagan. Se hizo el silencio. El peso de esas palabras cayó sobre la asamblea como los primeros temblores de una tormenta inminente. Entonces, los ser pasaron a la acción. Uno de sus diplomáticos golpeó el podio con un puño ganchudo, activando un nodo de transmisión oculto. Un pulso repentino de energía recorrió la cámara, una señal cifrada enviada a través de las estrellas. Baz exhaló con lentitud, lo esperaba. La pantalla principal del Senado parpadeó y se iluminó, mostrando la inconfundible imagen de una flota de guerra Aser saliendo del hiperespacio. No se dirigían a la Tierra, sino al borde del espacio controlado por el Senado. No habían venido a parlamentar, sino a vengarse. La expresión de Baz no varió, aunque el fuego en su mirada ardía con más fuerza. Esto es lo que han permitido, dijo dirigiéndose al Senado. Esto es lo que sucede cuando se deja reinar a los tiranos sin oposición. Pero hay algo que deben recordar, será mejor que lo sepan. Avanzó un paso, su voz cargada de toda la obstinación de la tierra. Creen que la humanidad es peligrosa ahora, pero esperen a que nos arrinconen. Por primera vez en la historia del Senado Galáctico, el equilibrio de poder cambió. La transmisión en la cámara se expandió como una ola de choque en el vacío. En las gigantescas pantallas del Senado se veía la flota de guerra ser emergiendo del hiperespacio, enormes acorazados negros que tapaban las estrellas lejanas. No habían venido a negociar, sino a exterminar. Baz contemplaba la retransmisión con la misma intensidad silenciosa con la que le había guiado a través de zonas de guerra y campos de batalla. Los ser jamás dudaban, no hablaban, no transigían, se imponían y, cuando eso fallaba, exterminaban. Incluso ahora, la seguridad del Senado vacilaba, con sus armas apuntadas a él en lugar de apuntar al verdadero enemigo. El orador supremo, esa entidad Alice cuyo cuerpo refracta la luz en cambiantes espectros, alzó un brazo alargado. Comando Ser, la voz del orador resonó en la cámara. Este es el Senado Galáctico. Deténganse. Este es un espacio neutral. No se tolerarán hostilidades aquí. La respuesta llegó sin palabras, sino con acción. La nave líder de los Ser disparó primero. La distante red defensiva orbital respondió con fuerza e interceptó el ataque inicial. Pero el mensaje había quedado claro, los Ser no iban a pedir permiso. A través de la Cámara del Senado, los senadores Ser no se amilanaron. Su especie nunca lo hacía, estaban preparados para este momento. No se trataba solo de venganza, sino también de una oportunidad. La muerte de su emperador sería un grito de guerra y la justificación para la aniquilación total de la Tierra. Uno de los diplomáticos Ser, más alto y esbelto que sus congéneres, esbozó una burlona sonrisa. Por esto habrá gente que arda, humano. Baz ni siquiera parpadeó. Entonces será mejor que empieces a correr. Las puertas de la cámara estallaron hacia adentro y una onda expansiva sacudió la sala cuando los operativos humanos irrumpieron, cubiertos con armaduras tácticas y blastes listos. Se movían con precisión, abatiendo la seguridad del Senado como un bisturí que corta la carne. No habían venido a negociar, sino a rescatar a su capitán. La agente al mando, la comandante Rein Calvel, cruzó la mirada con Baz en medio del caos. «Hora de irnos, capitán». Baz apenas esbozó una mueca que podría haber sido una sonrisa de no ser por lo tensa que estaba la situación. Se han hecho de rogar. La cámara se sumió en la confusión absoluta. Los representantes se replegaron tras barreras de energía, los observadores Ron silbaban con desaprobación, aunque algunos pocos contemplaban la escena con calculada expectación.
Las facciones que antes habían temido enfrentarse al dominio se encontraban ahora ante lo impensable, una sola especie que se alzaba desafiante. Bas avanzó veloz, esquivando el fuego cruzado mientras los operativos le abrían paso. Un soldado ser se abalanzó con sus garras listas para desgarrar, pero Bas reaccionó primero. Su hoja brilló en un arco breve y certero, cortándole la garganta a la criatura. El guerrero se estremeció y cayó desplomado. Otro guerrero corrió hacia él y Bas lo atrapó por las mandíbulas, retorciéndolas con fuerza hasta escuchar un crujido espantoso. El cuerpo sin vida cayó al suelo. Rain le pasó un detonador. Vamos contrarreloj. La nave está en camino. ¿Pero esa flota? Sí, ya lo vi, la interrumpió Bas. Echaron a correr a toda velocidad, zigzagueando entre la carnicería, mientras los senadores Ser trataban de reagruparse. La Guardia Ser, ahora libre de ataduras diplomáticas, invadió la cámara con furia y aniquiló todo lo que se encontró a su paso. Y entonces sonaron las alarmas. Las fuerzas de defensa del Senado se habían activado, de los techos bajaron torretas, se desplegaron escudos de energía y barreras de contención. El Senado no era un campo de batalla y, sin embargo, ahí estaban, diseñados para sofocar cualquier conflicto armado en su interior. Genial, murmuró Rain. Ahora también tenemos las armas del Senado en nuestra contra. Bas habló por su comunicador. Valir, necesitamos una salida estática. Luego, una voz firme. En camino. El techo de cristal de la cámara se hizo añicos y una nave aerodinámica negra, la Valkyrie, se colocó en posición. Los Ser abrieron fuego lanzando descargas de plasma, pero la Valkyrie fue más rápida. Se abrió la compuerta lateral, revelando el nido de ametralladoras y un cañón de riel. Una voz conocida resonó por los comunicadores. Quédense quietos, chicos. Papá va a traer la lluvia. Un estruendo sacudió la cámara y desintegró a la primera oleada de refuerzos Ser. Bas sonrió para sus adentros. El sargento Bishop siempre había sido aficionado al dramatismo. Aprovechando la distracción, Bas y su equipo saltaron a la nave, aferrándose a las barras laterales mientras ésta se alejaba. El estruendo de la Cámara del Senado quedó atrás, pero la batalla estaba lejos de terminar. Muy por encima, la guerra verdadera había comenzado. La flota de guerra Ser descendía hacia la capital del Senado como la hoja de un verdugo. La red defensiva se encendía, pero no sería suficiente. El Senado nunca se había construido para soportar una guerra a gran escala. La humanidad había empezado la pelea y pensaba terminarla. Valir, pon rumbo al punto de encuentro, ordenó el capitán. El piloto no vaciló. ¿A la Tierra? Bas negó con la cabeza, mirando el infinito mar de estrellas y el reflejo distante de naves ardiendo. No, llevamos la batalla a ellos. El curso cambió. La guerra había comenzado. La flota de guerra Ser surcaba el vacío como una tormenta negra y ominosa, sus acorazados deslizándose con gracia como depredadores y sus cañones de plasma al rojo vivo. Las defensas orbitales del Senado iluminaban el espacio, pero eso no sería suficiente. El dominio había estado aguardando este momento. La debilidad del Senado se exhibía a la vista, su neutralidad se había desmoronado y ahora comenzaría la purga. Pero la humanidad nunca había jugado con las reglas del Senado y Bas no estaba dispuesto a dejar que otros dictaran las condiciones. Dentro de la Valir, el ambiente estaba cargado de tensión. Pantallas tácticas proyectaban un brillo frío sobre la cabina, registrando los movimientos de Ser en torno al espacio controlado por el Senado. Se desplazaban rápido, más de lo previsto, no estaban asegurando territorio, sino cortando rutas de escape. Era un bloqueo total. No vienen a jugar, murmuró Bishop, con la atención fija en la pantalla. Bas no respondió de inmediato, seguía mirando el mapa táctico, viendo cómo el cerco se cerraba como un puño. Las flotas del Senado estaban desorganizadas, paralizadas entre la indecisión y el miedo. Algunas facciones preferían rendirse, con la esperanza de sobrevivir sometiéndose. Otras intentaban organizar una defensa, pero el Senado se había construido en torno a la paz, no a la guerra. Y la guerra ya había llegado. Si siguen vacilando, los aniquilarán. ¿Sombrío? Entonces les quitaremos la vacilación, respondió Bas. Su mirada se posó en la nave nodriza Jae, una construcción descomunal y puntiaguda que duplicaba el tamaño de la misma estación del Senado. Un pensamiento se hizo realidad en su mente,
eliminamos a su mando y los debilitamos. Su flota opera por inercia, pero sin un mando central se desmorona. Bishop soltó una breve carcajada. ¿Eso es todo? ¿Matar al segundo emperador en un solo día? Bas no esbozó una sonrisa. Si eso es lo que se requiere. La mirada de Bishop se tornó seria. Comprendía la lógica, la estructura jerárquica de los Ser era estricta y autoritaria, sus soldados eran fuertes y disciplinados, pero dependían de órdenes. Sin emperador al frente, sin directrices claras, su cadena de mando se sumía en el caos. Y ese era su mayor recurso, no su fuerza bruta ni una tecnología superior, sino su capacidad de adaptación. Bas se volvió hacia Rain. Entramos en esa nave, matamos al que haya heredado el trono. Ella lo miró durante un buen rato. No vas a salir de esta, ¿verdad? Bas exhaló, con la vista clavada en la enorme silueta de la nave de mando. No importa. La valquiria se lanzó hacia la nave de mando, zigzagueando entre el caos del campo de batalla. Bishop puso la nave en picado, rozando el casco de un acorazado en llamas, antes de dar un giro vertiginoso. 30 segundos, anunció Rain, aferrada al asiento de la bahía de descenso. Bas revisó su equipo de abordaje y aseguró sus armas. Sentía el peso de su espada en la espalda, la misma que había acabado con el primer emperador y que seguramente volvería a teñirse de sangre ese día. La nave dio un brusco bandazo cuando algo impactó contra el casco. Los escudos han caído, maldijo Bishop. Si no lo hacemos ahora, vamos a quedar como patos. Sin vacilar, repitió Bas. Presionó el mecanismo de apertura y las compuertas del módulo se abrieron. De pronto, se vio lanzado al espacio a toda velocidad, directo hacia el casco de la gigantesca nave enemiga. El vacío lo envolvió, haciéndolo girar en un remolino de estrellas. La nave de mando crecía a toda prisa ante sus ojos. Entonces, los propulsores de su traje se encendieron en el último segundo, corrigiendo la trayectoria para posarse sobre el metal con un golpe que le sacudió los huesos, al tiempo que los campos magnéticos de sus botas se anclaban al casco. Las torretas enemigas se giraron hacia su dirección. Bas corrió. Abrieron fuego y descargas de plasma abrazaron el metal a escasos centímetros de sus pasos. No se detuvo. En su casco se proyectaba un esquema con la ruta de entrada más cercana. 50 metros. 30, 20, 30, saltó, lanzó un gancho que se clavó mientras retumbaba una explosión detrás, impulsándolo a un conducto de mantenimiento. De una patada reventó la puerta y se coló dentro. El interior de la sala de mandos era una catedral de guerra, con pasillos oscuros y angulosos que vibraban de poder, iluminados por conductos de energía rojos que palpitaban como venas. Allí aguardaban los Ser. La primera oleada apareció sin demora, eran élites de exoesqueletos relucientes y lanzas de plasma que cortaban el aire a una velocidad asombrosa. Bas los enfrentó sin dudar, esquivó el primer golpe, atrapó el brazo del guerrero y hundió su espada entre las junturas de la armadura. El alienígena chilló, se agitó, y Bas retiró la espada empleando la inercia para pivotar y atacar al siguiente. El segundo llegó por detrás, Bas se agachó, le tomó el brazo y le quebró el hueso con un giro salvaje, la sangre salpicó el suelo. Siguió avanzando. La cámara del emperador estaba cerca. Recorrió los pasillos dejando un reguero de cuerpos, las alarmas aullaban, pero ya era tarde. Con una patada, Bas abrió la última puerta y se encontró cara a cara con el nuevo emperador del dominio Ser. Era enorme, incluso para un Ser, llevaba una coraza de obsidiana y tenía 4 brazos terminados en cuchillas. Sus mandíbulas se abrieron en una sonrisa. Eres audaz, humano, roncó la criatura, pero aquí se acaba tu especie. Bas giró los hombros, encendiendo la hoja que tenía en la mano. Curioso, respondió con serenidad, pensaba decirte lo mismo. El emperador atacó primero, un torbellino de movimiento, demasiado rápido y fuerte. Bas apenas esquivó el golpe inicial y rodó bajo unas garras que abrieron un surco en la pared de acero. Contraatacó, su espada brillando, pero el emperador la bloqueó con una precisión inhumana. Se sucedieron varios choques, velocidad contra fuerza, el emperador avanzaba con furia golpe tras golpe, mientras Bas se movía entre ellos buscando una abertura. Finalmente la encontró, un paso en falso. Bas se lanzó, hundiendo la espada en el costado de la bestia. El Ser rugió, retorciéndose,
pero Bas apretó los dientes y empujó más, atravesándole el segundo corazón. El emperador se estremeció, la luz se apagó en sus ojos y cayó. En todo el campo de batalla, el instante en que el emperador murió provocó titubeos en las fuerzas Ser, confusión y desconcierto. Su rígida cadena de mando se rompió en un segundo. Por primera vez en siglos, las fuerzas del Senado reunieron coraje y la flota del dominio se quebró. Ante la Valquiria, reina en la cabina contuvo el aliento cuando las lecturas se actualizaron. «Dios mío». Bishop soltó una risa incrédula. «Se están retirando. Sin liderazgo, sin emperador al que obedecer, la maquinaria de guerra se viene abajo. La humanidad había logrado lo imposible, había ganado. La batalla había terminado, pero la galaxia nunca volvería a ser la misma». En las ruinas de la Cámara del Senado, las facciones se dividían, unos celebraban, otros temblaban de miedo ante lo que la humanidad había desatado. El orador supremo barrió la asamblea con la mirada. «Lo que hemos presenciado hoy lo cambia todo». Nadie discutió, porque todos sabían lo que había ocurrido. Un humano había entrado en el Senado Galáctico, había matado a un emperador y, con ello, había surgido un nuevo poder. La humanidad dejó de ser ese don nadie ignorado, ahora era temida, y la galaxia jamás lo olvidaría. El fuego de la guerra seguía chamuscando el vacío, con restos de naves flotando como huesos de titanes caídos. La flota Ser, otrora imponente, yacía reducida a escombros carbonizados. Pero el silencio que siguió no era paz, sino el eco de algo irreversible. La humanidad había hecho lo impensable, no solo había desafiado al dominio Ser, sino que lo había desmantelado por completo. En la Cámara del Senado Galáctico, el ambiente se tornó denso de tensión. Ese salón, que antaño fue símbolo de unidad galáctica, mostraba grietas, hollín y sangre, huellas de la reciente batalla. Sin embargo, no eran los daños materiales lo que más inquietaba a los reunidos, sino la nueva realidad que se cernía ante ellos. En el centro, Elías Bas permanecía erguido. Su armadura estaba destrozada y manchada de sangre, y su espada, la misma que había terminado con 2 emperadores Ser en un solo día, pendía a un lado, silenciosa pero con un mensaje innegable. La humanidad no había pedido un lugar en la mesa, sino que lo había tomado por la fuerza. Por primera vez, el Senado se vio obligado a reconocer la verdad. Aquella guerra no acabó con discusiones o tratados, sino con un ser humano de pie e indemne. El orador supremo, ser más antiguo que cualquier estrella aún encendida, miró a Bas con la profundidad de pensamiento que solo los inmortales podían tener. «Capitán Elías Bas», dijo la entidad con voz que vibraba en el recinto, «has sacudido los cimientos de nuestro orden. El Senado se fundó para preservar la paz. Pero has demostrado que la paz a menudo no es más que una ilusión sustentada por la inacción». Bas no respondió. No hacía falta. El orador cristalino volvió a hablar con un brillo cambiante. «Así que nos encontramos en una encrucijada. El dominio Ser ya no existe. En su lugar se extenderán el caos y la incertidumbre. Habrá luchas por el poder, guerras por la supremacía. Un vacío que otros tratarán de llenar». Un murmullo corrió entre la asamblea. Algunas especies veían una oportunidad de liberarse por fin de la antigua influencia Ser. Otras temían que una galaxia sin su férula se precipitara a un conflicto mayor. Pero todas, sin excepción, miraban a Bas con algo nuevo en los ojos: miedo, respeto, desasosiego. La siguiente pregunta del orador supremo pesó como el fin de una era. «Te pregunto, entonces, Elías Bas, ¿qué pretende hacer ahora la humanidad?» Bas inspiró. Sentía sobre él las miradas de 1000 civilizaciones. Allí, más que en cualquier campo de batalla, se definiría el destino. Sabía lo que temían: que la humanidad reemplazara a los Ser, que se convirtiera en el siguiente gran imperio expansionista que gobernara y subyugara. Después de todo, habían llegado al Senado y habían arrojado la cabeza de un emperador. ¿Por qué habrían de detenerse? Bas vislumbró los futuros posibles. Podía exigir que la humanidad ascendiera al poder máximo, pues la guerra había probado su fortaleza. Podían hacerse con el trono vacío y proclamarse la especie dominante, o podían marcharse y dejar que la galaxia cayera en el caos. Ninguna de esas opciones le satisfacía. Así que eligió otra. Alzó la mirada y habló con voz firme. «La humanidad no quiere un imperio». Se produjo un oleaje de sorpresa y escepticismo. «No vinimos para gobernar», prosiguió.
Yo vine porque el Senado había fracasado. Porque, cuando los Ser redujeron mundos enteros a cenizas, ustedes debatían en lugar de actuar. Lo permitieron. Algunos delegados se incomodaron. Bass continuó con palabras tan afiladas como una cuchilla. No buscamos sentarnos en un trono, pero tampoco permitiremos que nos ignoren nunca más. El silencio que siguió era como un abismo, el de un equilibrio de poder que había cambiado para siempre. El orador supremo lo observó y, tras un instante, inclinó la cabeza cristalina. Entonces, ¿qué sucederá si otra fuerza, otro imperio, intenta ocupar el lugar de los Ser? La mirada de Bass se volvió inescrutable. Se encontrarán con nosotros en la oscuridad. Una pausa. Después, con suma lentitud, el orador supremo asintió. Así sea. Aquel día, el Senado no se derrumbó, pero cambió. Algunos se alinearon con la humanidad, viéndolos como defensores de la justicia que el Senado no supo imponer. Otros siguieron recelosos, esperando la ocasión en que los humanos se volvieran tan peligrosos como aquellos a quienes habían destruido. La galaxia ya no sería la misma. Los antiguos poderes se habían derrumbado y una nueva fuerza se había alzado. En los confines más remotos comenzó a extenderse el rumor de que existía una especie que no se inclinaba, que no huía y que, arrinconada, sería capaz de hacer pedazos las estrellas antes que rendirse. La humanidad había llegado y la galaxia no lo olvidaría jamás. La guerra había acabado, pero las guerras nunca terminan del todo. En los extensos pasillos del Senado Galáctico aún resonaban ecos de conflicto, no de disparos ni de cañones, sino de susurros entre diplomáticos y miradas de desconfianza entre facciones. El equilibrio de poder se había alterado de forma irreversible y, con temor o asombro, en cada rincón se repetía un nombre: la humanidad. A lo largo de las estrellas, la noticia de la caída del dominio Ser se propagó como un incendio. Donde antes su imperio parecía inquebrantable, ahora solo quedaban señores de la guerra que peleaban por los restos de su antigua gloria. Algunas especies celebraban su liberación, alzándose contra quienes los habían oprimido. Otras, aterradas por el caos que se avecinaba, alzaban la vista hacia la fuerza responsable de todo aquello. ¿Tomaría la humanidad el control? ¿Se proclamaría heredera de lo que había conquistado? Pero la respuesta no llegó en forma de declaraciones diplomáticas ni discursos grandilocuentes, sino en forma de silencio. La humanidad no se apresuró a ocupar el vacío de poder ni a dominar los territorios conquistados, simplemente observó y aguardó. Y eso llenó de terror a muchos. Porque si había algo que todas las especies habían aprendido, una lección escrita con sangre en los anales de la historia, era que los humanos no luchaban guerras por gloria, sino para terminarlas. Y si ahora no buscaban poder, significaba que esperaban algo diferente. Muy lejos, en la negrura del espacio desconocido, algo observaba. Una inteligencia inmensa y oculta que había contemplado el ascenso y la caída de incontables civilizaciones, el interminable ciclo de guerra y paz, conquista y ruina. Había visto cómo los Ser surgían de las cenizas de un imperio anterior y cómo el Senado se estancaba hasta volverse irrelevante. Y ahora, por primera vez en eones, volvía su atención hacia la Tierra. No con ansias de conquistar, sino con curiosidad, porque la humanidad había logrado algo que ninguna otra especie había conseguido: ganar una guerra y rehusarse a reclamar sus despojos. Se había alzado contra el poder sin buscarlo para sí y eso, más que nada, escapaba a todo patrón. La inteligencia se agitó al contemplar lo ocurrido. Por primera vez en milenios, algo impredecible había llegado al escenario galáctico. Algo que no encajaba en los moldes anteriores y que podía cambiarlo todo. Envió un mensaje silencioso e imposible de rastrear que solo decía una palabra: observen. Y en la oscuridad entre las estrellas, algo se puso en movimiento. Esperaba y vigilaba porque la humanidad ya no era solo otra especie, se había convertido en una pregunta que exigía respuesta. Y todo el universo estaba escuchando. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.